En esta parte del trabajo práctico número 5 orificios, veremos el caso del tubo de Venturi. El tubo de Venturi es una singularidad de contorno cerrado que se utiliza para medir caudales en una tubería. Entonces, el caudal se mide por una diferencia de presión que se produce por una variación de la sección transversal. Esa diferencia de presión se lee en un piezómetro instalado y con esa diferencia de presión yo puedo calcular el caudal. Entonces vamos a ver en el ejercicio directamente su concepto y su aplicación. En el ejercicio 5 dice que por un venturímetro de 35 centímetros de diámetro mayor y 20 centímetros de diámetro menor circula un caudal de agua de 0.077 metros cúbicos por segundo. El manómetro diferencial mide una diferencia de 1,20 m. La densidad relativa del líquido del manómetro es de 1.25. Determinar el coeficiente del venturímetro. Entonces me dice que el coeficiente de contracción es igual a 1 y el coeficiente de velocidad de 0,98. El venturi, como se ve acá en la imagen, entonces se tiene una reducción, ¿sí?, de la sección. Esa reducción de la sección hace que se produzca una diferencia de presión. Y con un piezómetro instalado, ¿sí?, en ese cambio de sección, podemos determinar cuánto es la diferencia de presión. Acá el agua está circulando desde A hasta B. Nos está dando como dato el diámetro de la sección A y de la sección B. La sección B sería el orificio. Entonces dijimos que a través de esa diferencia de presión yo voy a poder determinar el caudal. El coeficiente del Venturi es un coeficiente que se denomina coeficiente de descarga K, que lo que hace es de alguna manera tener en cuenta que las pérdidas de carga que se van a producir, que si bien son muy pequeñas, hay que afectarlo por ese coeficiente para obtener el valor real del caudal. Y además también se calcula el caudal a través de la ecuación de gasto de un orificio. Hay un coeficiente M, la sección del orificio, que en este caso sería la sección B, y la raíz del 2G por H, donde ahora la carga hidráulica es la diferencia de presión generada por la reducción de la sección transversal. Entonces, vamos a la resolución. Lo que se hace es establecer, ¿no es cierto?, un plano de comparación que pasa por la sección A, que le hemos llamado O1 o la sección A, y planteo los Bernoulli tanto en A como en B. Entonces, en la sección A o en la sección 1 tendremos el Z1 más la altura de presión, que es T1 sobre gamma, más la altura de velocidad, U1 al cuadrado sobre 2. Y en la sección B o en la sección 2 tendré el Bernoulli, ¿no es cierto?, que corresponde Z2, o sea, la altura de posición Z2, más la altura de presión T2 sobre gamma, más la energía cinética U2 al cuadrado sobre 2. Entonces, acá vemos que el Z1 o el ZA será igual a 0 porque es por donde está pasando el plano de comparación, y el Z2 o ZB es igual al 0,5, que me están dando esos 50 centímetros que me está dando como dato el ejercicio. Bien. Lo que se hace luego es poner presiones por un lado y velocidades o energías cinéticas por otro lado. Por eso vemos en la ecuación de abajo la diferencia de presión entre A y B menos el 0,5. Esta diferencia de presión puedo calcularla porque me está dando la diferencia que está leyendo justamente ahí en el manómetro o en el piezómetro, que es de 1,20 m. El 0,5 es dato. En el otro miembro tengo la diferencia entre velocidad en B, o sea, en el orificio, menos la velocidad en A. Lo que tengo que hacer es tratar de poner estas velocidades en función de una sola velocidad, que va a ser la del orificio, que es donde yo quiero determinar el coeficiente, ¿sí? Y lo voy a hacer eso a través de la ecuación de la continuidad. Porque la ecuación de continuidad me dice que la velocidad en A por la sección en A
es igual a la velocidad en B por la sección en B. Entonces de acá puedo despejar A y ponerla en función de la velocidad en B. Se me quedará que la velocidad en A es igual a la velocidad en B por la relación de secciones entre B y A. Y luego en la ecuación, ¿no es cierto?, que yo tenía ambas velocidades, reemplazo la velocidad en B. Entonces ahora me queda en función de una sola velocidad, que es la que yo quiero conocer, que es la del orificio. Entonces velocidad en B será igual a la raíz de la diferencia de presión menos el 0,5 por 2G, dividido 1 menos la relación de secciones al cuadrado. Entonces, dijimos que el caudal se determina o queda en función de un coeficiente de descarga por la sección en B por la velocidad en B, o sea, propiamente en el orificio. Entonces, ¿por qué aparecía este coeficiente de descarga? Dijimos que porque, como estamos viendo, no estamos teniendo en cuenta las pérdidas de carga. Entonces, la velocidad en el orificio es un poco menor que esta velocidad ideal, por decirlo de alguna manera, que estamos calculando. Porque, repito, no estamos teniendo en cuenta las pérdidas de carga. Eso lo vamos a tener en cuenta en función del coeficiente de descarga acá. Entonces, me quedará acá por la sección B, que es la sección del orificio, y velocidad en B la reemplazo por la ecuación que habíamos encontrado, que era la raíz de la diferencia de presión menos el 0,5 por el 2G dividido 1 menos la relación de secciones al cuadrado. Pero además tenemos la ecuación de gasto, que dice que es el coeficiente de gasto, en este caso del Venturi, por la sección del orificio por la raíz del 2G por H. H ahora va a ser la diferencia de presión. Entonces, si nosotros, igualamos estas ecuaciones, me quedará que la sección del orificio es la sección en B. El coeficiente de gasto, entonces ahora será igual al coeficiente de descarga dividido la raíz de 1 menos la sección B sobre A al cuadrado por, ahora la raíz de 2G por H será la raíz de 2G por la diferencia de presión menos el 0,5. Entonces de esta manera hemos encontrado una relación entre el coeficiente de descarga del Venturi y el coeficiente de gasto, ¿no es cierto?, del orificio, que también es de este Venturi. Entonces, podremos determinar ambos coeficientes. El que me pide el ejercicio es el coeficiente de descarga, porque el coeficiente de gasto yo lo puedo obtener si despejo de la ecuación de orificio, porque yo tengo el valor del caudal, puedo determinar la diferencia de presión porque tengo los datos y tengo la sección B. O sea que yo puedo calcular M despejando de la ecuación del orificio y luego con M despejar el coeficiente de descarga acá. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos conocer? La diferencia de presión. Entonces resolvemos el piezo. Entonces se establece un plano de comparación que pasa por el PC, P sub D, que vemos ahí en la imagen, y resolvemos para la rama que llega a P sub C y la rama que llega a P sub D. Y luego hacemos la igualdad de ambas, ¿sí? Porque hemos establecido ahí, o tenemos, un plano equipotencial. Entonces, si hacemos presión en C, decimos que presión en C será la presión en A más el gamma del agua por esa dimensión A más el gamma del agua por la altura de 1,20 m. Luego, la presión en D será la presión en B más la altura de 0,5 más A por el gamma del agua. Y ahora, cuidado, que ese 1,20 m tendrá que ir multiplicado por el gamma del líquido manométrico. Entonces dijimos, como presión en C es igual a presión en B, igualo ambas presiones, que es lo que vemos en la segunda fila. Presión en A más el gamma del agua por A más el 1,20 m por el gamma del agua igual a la presión en B más
la suma de la columna de A más 0,5 por el gamma del agua, más el metro 20 por el gamma del líquido manométrico. Nosotros estamos queriendo encontrar la diferencia entre A y B, por lo tanto hacemos presión en A menos presión en B y me quedará 0,5 por el gamma del agua más el gamma del agua por A más el metro 20 por el gamma del líquido manométrico menos, ¿sí?, el gamma del agua por A menos el metro 20 del gamma del agua. O sea, paso el otro miembro, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Y resuelvo, porque gamma del agua, o sea, por A menos A por gamma del agua, lo puedo cancelar, ¿sí? Y me quedará el 0,5 menos el metro 20 por el gamma del agua, más el metro 20 por el gamma del líquido manométrico. Divido todo por gamma y me queda presión en A menos presión en B sobre gamma, que es lo que yo quiero encontrar, igual al 0,5 menos el metro 20, los gammas ahí se simplifican, y me quedará más un metro 20 del gamma del líquido manométrico dividido el gamma del agua. Este peso específico relativo es el que me está dando como dato, porque me daba un peso específico relativo. Quiere decir entonces que esta relación la reemplazo por el 1,25 que me han dado como dato. Y ahí obtengo que la diferencia de presión entre A y B es igual a 0,8. Entonces yo ya tengo la diferencia de presión para poder calcular el coeficiente de gasto, que dijimos que lo despejaba porque yo tengo el caudal como dato. El caudal era 0,077, dividido ahora la sección del orificio es el diámetro menor de 20 centímetros, por lo tanto será el pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por la raíz, ahora la diferencia de presión que es 0,8 menos el 0,5 por el 2G. Y ahí encuentro que el coeficiente de gasto es 1,01. Y luego despejo K, el coeficiente de descarga, que me quedará en función del coeficiente de gasto por la raíz de 1 menos la sección de la sección en B sobre sección en A al cuadrado, que si reemplazo el pi por diámetro al cuadrado sobre 4, directamente será la relación de diámetros al cuadrado. Y ahí encuentro que el coeficiente de descarga del Venturi es 0,955. Porque estamos viendo que me reduce en una pequeña porción el caudal, ¿no es cierto?, cuando yo lo calculo en función de la velocidad sin tener en cuenta las pérdidas. Todo eso estaría absorbido en este coeficiente.